siempre, muchísimas gracias pues a todos los interesados en estos temas. Queremos hoy compartirles, digamos, desde nuestra experiencia y lo que vemos digamos, cómo se está moviendo el tema de genómica específicamente para bacterias o en general pues para procariotes, cómo estas tecnologías ya están llegando, se están posicionando para permitirnos hacer cosas, lo que veníamos haciendo en microbiología, pero pues hacer cosas que no podíamos hacer antes, tener mucha mayor resolución, mayor precisión, y ahí pues es donde queremos pues, digamos, enfocar la charla. Voy a... digamos, para empezar, yo creo que de pronto mirar un poquito el origen digamos, de lo que hacemos y recordar los dos humanos, pues, grandes pilares de la microbiología. Pues a su izquierda tenemos a Louis Pasteur y a la derecha tenemos a Robert Koch. De hecho, este año se cumplen 200 años del nacimiento de Louis Pasteur, ¿cierto? Louis Pasteur pues era de hecho fue un químico francés, y Robert Koch es un médico alemán. Digamos, se relacionan, o sea, estos dos individuos aparecen, no iniciamos la charla acá porque hay mucho del trabajo de ellos o de las preguntas, digamos, de la intención que ellos tenían, que permanece al día de hoy, ¿cierto? Las preguntas, la ciencia, lo que debemos hacer, los principios, digamos, la parte que tiene que ver cómo hacemos las cosas y la intención de mejorar surge desde estas dos, digamos, grandes personas. En el caso de Louis Pasteur, recordemos que él fue uno de los pioneros en aplicar los mejores métodos microscópicos que se tenían para la época para estudiar los microorganismos. O sea, él vio cómo una tecnología, ¿cierto?, que se solía utilizar mucho en química, se podía aplicar para otras preguntas. Ahí es como surge, como nace la biología. Él también desarrolló unos primeros métodos de cultivo, que eran cultivos en medio líquido. Y Koch, que pues para la época que Pasteur estaba, pues, digamos, era un rockstar en ese momento. Koch era una persona mucho más joven, apenas empezando su vida profesional. Y él, digamos que él, muy influenciado pues por todas estas nuevas ideas que salían y cómo iba apareciendo la microbiología, él tenía una visión de que las cosas se podían hacer mejor y que se debían aplicar otras tecnologías que permitieran llegar digamos, a mediciones más precisas para llegar a conclusiones pues mucho más rotundas. Y Koch fue un gran, o sea, él desarrolla los métodos de cultivo en fase sólida. Si recordamos, cuando hablamos de las cajas de Petri, Petri era el apellido de uno de los asistentes de Koch. Entonces, mientras que Pasteur, digamos, funda las bases de la microbiología, Koch la lleva a otro nivel, a un nivel muchísimo más avanzado, donde se pueden hacer análisis más detallados. Él empieza a aplicar las técnicas de microscopía ya utilizando aceite de inmersión, permitiendo hacer una discriminación morfológica mejor de las bacterias y pudiendo hacer cultivos aislados, hacer aislamientos individualizados de las bacterias en los medios sólidos. A pesar de que digamos, del gran talento de estos dos individuos, esto lo que llevó fue una gran rivalidad, ¿cierto? Y la rivalidad estaba, pues iba muy de la mano de las críticas que Koch le hacía a Pasteur al no utilizar medios de cultivo sólidos. Koch defendía que se debían tener individualizados, o sea, controlados, puros los cultivos. Y era una cosa que se pudo haber resuelto simplemente como conversando, pero pues las situaciones humanas ya sabemos cómo somos, pues eso llevó tristemente a una separación entre estos dos individuos, y realmente incluso en los congresos pues sabemos que llegaron a tener muchos roces registrados en las memorias de los eventos. Pero entonces, digamos, detrás de la historia de estos dos grandes de la microbiología estaba un interés de que hay que aplicar las mejores tecnologías que se dispongan en el momento para que así lleguemos a mejores resultados que nos permitan entender mejor la realidad y que nos permitan, pues, si lo entendemos y todo lo hacemos bien, mejorar esos procedimientos. Y ahí es donde viene entonces la genómica, ¿cierto? Recordemos que la genómica de cierta manera es como, o sea, o está llevando a un cambio similar a lo que ocurrió con el microscopio compuesto, pues por allá
cuando Van Leeuwenhoek, o sea, tenemos la posibilidad de estudiar los seres vivos, en este caso las bacterias, con un nivel de detalle que no teníamos antes. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar, pues, voy a recordar, ya hemos hecho pues muchas charlas sobre la genómica, pero rápidamente recordarles que cuando hacemos un experimento genómico, pues, digamos, el experimento típico, vamos a partir de unos cultivos de nuestras bacterias. En esos cultivos vamos a hacer una extracción del DNA, ¿cierto? De las hebras del DNA que están en esas bacterias, y si utilizamos instrumentos Illumina, que es donde se hacen la mayoría de estos procedimientos, secuenciamiento de NGS de segunda generación, vamos a fragmentar esas hebras de los cromosomas en fragmentos mucho más pequeños, que suele ser entre 300 y 500 bases. Esos fragmentitos van a sufrir un tratamiento especial, pues unos adaptadores, se depuran, y ahí tenemos unas librerías, y esas librerías van a los secuenciadores NGS y vamos a generar reads. Entonces, de un experimento de secuenciamiento, las máquinas generan reads, ¿cierto? No generan, ¿cierto? No son genomas, lo que se le da, ahí son secuencias cortas y realmente algo ruidosas. Esas secuencias van a un proceso de ensamblaje de nuevo, con software especial que se llaman ensambladores, y ahí construimos secuencias mucho más largas que se llaman contigs. Y después estos contigs, con procedimientos informáticos o en algunos casos apoyados de procedimientos de laboratorio pues diferentes, por ejemplo generación de lecturas más largas, podemos organizar los contigs en moléculas más largas, y ahí tenemos los scaffolds. Entonces hoy, cuando hacemos un procedimiento de secuenciamiento genómico de una bacteria, digamos el producto que va a salir analítico, ¿cierto? Ya después de la primera fase de procesamiento son scaffolds, mi genoma va a quedar en scaffolds. Entonces yo arranco de unos reads que son depurados, se controla la calidad, se hacen unos ensamblajes en contigs, de ahí se intenta organizar esos contigs en moléculas más largas y generamos unos scaffolds. Entonces mi genoma quedaría en scaffolds. ¿Por qué no logramos ensamblar los cromosomas completos? Listo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entonces, los genomas, ¿cierto? Sabemos que los genomas van a tener elementos repetitivos que van a impedir que se arme la molécula completa. Listo, esos elementos repetitivos van a afectar el proceso de ensamblaje y van a terminar generando pues digamos esa fragmentación del cromosoma. Pero en mis scaffolds están todos los genes, ¿cierto? Eso no es un problema, ahí van a estar todos los genes. Lo que hacemos es, o en estos programas, pues trabajamos con esos genomas, digamos, divididos en estos scaffolds. El contenido de genes de una bacteria la podemos dividir como en varios grupos. Hay un grupo de genes que consideramos genes esenciales, que suelen ser genes de copia única, que siempre van a estar y que se suelen utilizar, de hecho, como control de calidad de nuestro genoma. Van a haber genes que tienen duplicaciones, y esos los llamamos genes de copia múltiple o multicopia, y hay genes que no son esenciales, ¿cierto? Que se pueden perder y no pasa nada. Listo, entonces, que digamos están ahí y que le confieren ciertas ventajas al microorganismo dependiendo del ambiente en el que viva. Entonces, ese genoma esencial, ¿cierto? O esos, digamos, ese contenido de gen esencial va a estar presente en absolutamente todas las bacterias de una misma especie, ahí deben estar. Mientras que los genes que son no esenciales, que son genes intercambiables, van a ser parte de esa colección que tiene la especie, pero una colección prescindible. Y ese grupo de genes esenciales con aquellos que son intercambiables, que no siempre están presentes en todas las cepas, es lo que conocemos como el pangenoma. ¿Listo? Entonces, debajo de ese techo de lo que conocemos como especie, sabemos que hay diferencias en los microorganismos. Entonces, si yo voy a utilizar la genómica, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo de más? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es la ventaja con respecto a los métodos tradicionales? Ahí pues es donde vamos con, digamos, con esta segunda parte de la charla. Entonces, podemos hacer cosas que son difíciles de hacer con los métodos tradicionales. Por ejemplo, la identificación si hay mezclas de especies o de cepas. Cuando utilizamos métodos de cultivo en medios sólidos, si hay diferencias morfológicas, pues yo puedo discriminar, ¿cierto? Que hay varios tipos de bacterias, pero hay veces que la morfología no es suficiente. Y entre cepas, a veces eso pues es aún más difícil discriminar macroscópicamente o por métodos tradicionales.
Si yo utilizo la genómica, puedo acceder a técnicas de taxonomía de alta resolución, ¿cierto? Como por ejemplo análisis filogenómicos, ¿cierto? Y puedo, al tener mi genoma, pues estar contrastando en mi genoma con los nuevos genomas que vayan saliendo, digamos que hayan sido publicados o digamos las reclasificaciones que se estén digamos llevando a cabo en el momento. Entonces hay como una vigencia de largo plazo de la taxonomía cuando yo ya cuento con el genoma de mi microorganismo. No solamente, o sea, para la microbiología de hoy el término de especie no es suficiente, ¿cierto? Hablar de la especie, ¿cierto? De tal grupo, sabemos que muchas veces dentro de la misma especie pueden haber diferencias en el fenotipo, que tiene que ver pues, asociado con virulencia en salud o con características de interés industrial. Entonces yo debo saber cuál es la especie, pero también debo saber si hay presencia o ausencia de genes de interés asociados pues, con estas características. Eso yo lo puedo digamos, lo puedo tener gracias a los análisis genómicos. Y una cosa particular, que pues muy, digamos, esta es muy especial pues con la genómica, es que yo puedo monitorear la microevolución que esté ocurriendo en los cultivos in vitro en las cepas. Listo, eso vamos a verlo ahora lo que ocurre. Entonces, vamos a mirar cada uno de esos puntos. En el caso de identificación de mezclas de cepas o especies, digamos que aquí lo que podemos, digamos, los análisis genómicos nos permiten resolver. Esperen un segundo, yo creo que tengo un problema aquí con los gráficos. No me están saliendo algunas de las gráficas. Denme un segundín. Listo, ya aquí vamos acá nuevamente. Entonces les decía que en el caso pues de las digamos de la identificación o de la discriminación de cepas o especies en los cultivos, a veces se nos pueden ocultar, eso es cierto, pues dos colonias que parecen aparentemente son similares, o incluso si yo utilizo pues medios cromogénicos puedo tener digamos ciertas diferencias que no noto, o yo tengo un contaminante que está a una proporción baja y se me escapa. Incluso eso, si yo aplico series bioquímicas, yo no puedo detectar fácilmente la presencia de esos contaminantes. Si yo utilizo estrategias genómicas, por ejemplo, nosotros acá en el laboratorio tenemos ya unos algoritmos desarrollados, automatizados, donde a partir de cultivos donde haya mezclas podemos identificar si hay más de un genoma. Entonces, en esta gráfica que les estoy presentando ahí, ven puntos como unas nubes de puntos de colores, azules, amarillos, verdes, donde vemos, según variables como por ejemplo la profundidad de secuenciamiento y el contenido de GC, que hace referencia a los colores de los puntos, nosotros podemos discriminar si hay esas mezclas. Es muy fácil discriminar la presencia de diferentes especies, incluso si son especies cercanas, y en el caso de las cepas también hay señales que logramos identificar y discriminarlas. Entonces yo podría con las técnicas genómicas determinar o encontrar la presencia de contaminantes, incluso que sean mezclas de cepas, y incluso pues estando digamos a relaciones de 1 en 10, es lo que nosotros pues hemos observado en nuestros análisis convencionales. Adicionalmente, cuando estamos estudiando las bacterias, nosotros podemos evaluar digamos, la presencia de los genes o el contenido, el inventario de genes de las especies, de estos organismos, si esos genes están en el cromosoma y hacen parte pues del genoma de copia única, o si por el contrario esos genes son genes repetitivos o están presentes en elementos episomales como plásmidos. Igualmente podemos identificar si en los cultivos hay presencia de virus de DNA. Entonces yo puedo resolver el tema de genes de copia única, pero puedo identificar elementos repetitivos, plásmidos o infecciones con virus de DNA. Con respecto a la taxonomía, entonces
aquí, para hacer el análisis taxonómico, entonces yo creo que muchos hemos escuchado pues los análisis basados en 16S, que ya sabemos pues que tiene una resolución a género, pero que si yo quiero ir más allá, pues me toca trabajar con más genes. Los análisis de MLST y MLSA, ¿cierto? Solemos involucrar, no sé, entre, no sé, unos 5 o 10 genes. Se sabe que esto a veces no es suficiente. En un análisis filogenómico nosotros pues evaluamos de decenas de genes, entre 90 y 110 genes, y con esto pues vemos una capacidad de resolver, pues no solamente de tener una identificación taxonómica acertada, sino incluso resolver a veces entre las cepas. Entonces, el análisis de genoma utilizando filogenómica con decenas de marcadores de copia única me da una muy buena resolución. Yo puedo entender y dar un buen soporte pues a la historia evolutiva de mi especie con relación a las cepas que digamos que ya se conocen, y adicionalmente yo puedo esta taxonomía estarla contrastando regularmente. Si yo ya tengo mi genoma, tengo la anotación de mi genoma y lo tengo guardado, yo puedo estar consultando. Si hay una reclasificación, yo puedo estar comparando el mío. Entonces, digamos que después de que se hace el análisis, hay una vigencia muy larga de la taxonomía, pues porque lo que simplemente tengo que hacer es reanalizar y comparar con la taxonomía que se haya descrito a la fecha. Esto es muy importante. Creo que también han visto que en los últimos 4 años se está reclasificando muchísimos de los microorganismos. Voy a poner un ejemplo, lo que consideramos lactobacillus, eso se dividió como en 25 géneros, y así la lista es larga de muchos microorganismos que aplicando estas técnicas genómicas pues estamos llegando ya a tener una mayor resolución y una historia evolutiva pues y una asignación taxonómica a especie mucho más precisa, resolviendo pues conflictos que se tenían de décadas pasadas. Adicionalmente, con el genoma yo puedo hacer análisis pues más sencillos, muy populares, como los de ANI, AI o hibridización DNA digital. Listo, todo esto yo lo podría tener pues siendo la filogenómica la técnica pues más, obviamente de mayor resolución y mayor precisión, pero yo podría tener pues también la posibilidad de hacer otros análisis en caso tal pues de que lo requiriera. Todo esto si dispongo del genoma de mi microorganismo. Hablamos de que decir cuál es la especie no es suficiente. O sea, ya en este momento pues de la microbiología no es suficiente. Hay que saber, digamos, la presencia o ausencia de genes asociados con las características del microorganismo que yo estoy evaluando: resistencia a antibióticos, resistencia a biocida, la producción de enzimas de interés industrial para producción de polímeros, degradación. Entonces, cuando yo cuento con mi genoma, yo no solamente tengo pues mi taxonomía de alta resolución, sino que yo puedo anotar. Yo puedo ir a buscar esos genes que producen, no sé, metabolitos secundarios de interés, la presencia de toxinas, ¿cierto? Toxinas, no sé, de interés en salud, pues para poner un ejemplo, pues en bacilos, o toxinas de interés entomológico, pues en control biológico. Listo. La presencia de todo el repertorio de genes asociados a resistencia a antibióticos, yo eso lo puedo ver a partir de mi análisis genómico. Y para terminar esta parte, pues el monitoreo de la evolución in vitro de cepas es una cosa muy útil. Voy a contarles entonces de dónde surge esto. Entonces, cuando hacemos los cultivos, ¿cierto? Cultivos en medios líquidos o en medios sólidos, todos yo creo que hemos leído, lo escuchamos en la universidad, que los microorganismos pueden cambiar. Listo. La realidad es que se estima que más o menos cada 10 millones de bases la DNA polimerasa se equivoca y pone un nucleótido que no es. Entonces eso en una bacteria eso sería como que cada 3 veces que se divide, ¿cierto? Una bacteria de un genoma promedio se estaría introduciendo una mutación. Adicionalmente se pueden producir otros errores como de lesiones, ¿cierto? Pero entonces esos pequeños cambios insignificantes están ocurriendo, y si resulta que eso que está cambiando le confiere una ventaja a la bacteria, ¿cierto? Digamos, habría una nueva versión del genoma que lo haría más adaptado a las condiciones sintéticas donde nosotros lo estamos cultivando, pues este microorganismo proliferaría y podría incluso desplazar la cepa original. O sea, esto estábamos hablando de que esto pasa en cuestión de días, empiezan a aparecer las mutaciones y en cuestión de semanas o meses yo puedo tener ya mezclas de poblaciones de diferentes clones, de diferentes versiones del genoma, y ahí se pueden estar aprendiendo las características de interés de mi microorganismo. Cuando yo hago un análisis genómico, yo puedo detectar las mezclas, o las posiciones donde se están dando esos cambios.
Entonces lo que hacemos es que se hace un análisis genómico, se mapean las secuencias y se puede identificar posiciones que muestran variaciones. Posiciones, pues como aquí en genómica tenemos la resolución de un nucleótido, podemos identificar cambios de una sola base, de lesiones incluso de una sola base, o fenómenos de inserciones o de lesiones más grandes a lo largo de todo el cromosoma. Entonces yo puedo contrastar qué está pasando con mi microorganismo después de meses o semanas. Yo he escuchado muchas veces de que la cepa de referencia o el microorganismo tal perdió cierta característica, ¿cierto? Por este fenómeno. Pues con un análisis genómico rápidamente se podría determinar qué fue lo que ocurrió, dónde está la mutación y qué podría explicar esa pérdida de la característica pues, deseada. Entonces, en resumen, ¿cierto? La genómica nos permite, pues, en términos generales, ir a tener una mayor resolución desde el punto de vista taxonómico, una taxonomía ajustada, ¿cierto? Y actualizable a lo largo del tiempo en función de cómo vayan reajustándose los diferentes grupos taxonómicos, pero también me permite ir más allá, como identificar genes de interés, hacer un control de calidad mucho más detallado, identificando la mezcla de especies o cepas y evaluar o monitorear cómo va haciendo la microevolución de un microorganismo que está sometido a regímenes de crecimiento prolongado en cultivos in vitro axénicos. Digamos que si uno compara con los métodos tradicionales que utilizamos en microbiología, estas cosas de las que estamos hablando acá, realmente ninguno de los métodos tradicionales nos permite esta información. Si yo utilizo series bioquímicas o pruebas de fenotipo, lo que yo voy a estar viendo son las enzimas del microorganismo dominante. O sea, si yo tengo una mezcla en una proporción más baja, se me va a escapar. Dependiendo de la proporción de los contaminantes, yo podría tener falsos positivos en la agregación de ciertos sustratos y eso es lo que lleva a esa confusión en la identificación. Las pruebas de qPCR dirigidas pues me detectarían el microorganismo que esté, independiente de si está más o menos abundante, pero si hay un segundo donde no irían los primers, yo estaría ciego y no lo estaría detectando. Las pruebas de espectrometría de masas, aquí recuerden que lo que extraemos son los péptidos, fragmentamos y vemos picos. Yo vería los picos de las proteínas del microorganismo más abundante. Si hay microorganismos que estén en una abundancia inferior, pues eso realmente pasaría como ruido y posiblemente se escape. Y en el caso de los análisis de 16S, si yo hago una PCR y secuencio el amplicón del 16S, realmente yo estaría viendo la señal en el amplicón del microorganismo dominante. Y si yo lo que tengo son mezclas de cepas, el gen 16S va a ser idéntico. Incluso entre especies muy cercanas, a veces las diferencias en el 16S son muy pocas. Y eso se escaparía incluso, pues, digamos, a la percepción de gente experta. Entonces, versus esos métodos tradicionales, digamos, estas ventajas que nos da la genómica realmente son un avance, ¿cierto? Es información que no podemos obtener con los otros métodos. Pero hay algo todavía más, digamos, más bacano, más interesante que nos deja la genómica, y es que ya, digamos, con estos métodos y el desarrollo de la metagenómica, ya podemos hacer análisis de los microorganismos en las matrices naturales directamente. O sea, ya no es necesario hacer aislamientos. Entonces, yo quiero estudiar una bacteria que está, no sé, en un proceso de fermentación industrial. Yo no tengo que aislarla, yo puedo tomar la muestra directamente. Yo quiero estudiar una bacteria que produce una infección, pues se puede trabajar directamente desde la muestra. Entonces ya no es necesario, yo puedo utilizar técnicas metagenómicas y hago análisis de los genomas a partir de allí. Y de ahí viene el término MAGS. MAGS es, digamos, los MAGS hace referencia a los genomas que son ensamblados a partir de metagenomas, ¿cierto? Un metagenoma es como una mezcla indeterminada de genomas en una muestra, pero tenemos algoritmos computacionales que nos permiten individualizar esos genomas y trabajar con esos genomas. Esto tiene una gran ventaja, y es que yo, digamos, estoy quitando de la foto la selección artificial que le introduzco al microorganismo cuando lo selecciono en cultivos axénicos o cuando yo estoy seleccionando la colonia, ¿cierto? Yo tengo varias colonias y selecciono una, pues yo cómo sé que elegí la correcta, la que era la más abundante, la que tiene la característica. Eso no se sabe. Si yo hago análisis directamente de las muestras y trabajo con los genomas que están allí, con la presión de selección natural que tienen los organismos en esas muestras, yo puedo tener una foto más cercana a la realidad del microorganismo. Miren, este es un ejemplo. Cada uno de esos puntos son scaffolds. Scaffold de una muestra metagenómica, de hecho esto es un agua industrial,
donde sabíamos que teníamos unas bacterias resistentes a biocidas. Entonces, utilizando diferentes algoritmos, diferentes estrategias, nosotros logramos diferenciar, que aquí están coloreados, los genomas de los diferentes microorganismos allí presentes. Listo, ahí ven pues esto es un sistema pues un sistema termófilo, les decía pues de agua industrial, y utilizando pues estos algoritmos yo identifico, selecciono aquellos genomas de mis microorganismos de interés, los individualizo. Listo. Aquí pues se tienen que hacer una serie de controles de calidad adicionales, y puedo separar esos genomas de cada uno de ellos. O sea, yo los separo y ya puedo trabajar con ellos, y estoy viendo la realidad del microorganismo en la muestra. Esto tiene sus problemas. Aquí puede que si tenga uno cierta pérdida, ¿cierto? Puede ser que haya ciertos contextos que uno no logre aislar tan fácilmente. Las zonas de los genomas que puedan ser comunes entre dos especies cercanas, pues uno puede tener cierto problema ahí de contaminación, pero a pesar de eso uno logra recuperar una muy buena porción del genoma, y con eso fácilmente podemos hacer análisis taxonómicos de alta resolución y resolver preguntas pues, de cuáles son los genes asociados con los fenotipos que explican pues, no sé, las características. En este trabajo nosotros estamos muy concentrados en la resistencia a biocidas y la competencia entre los diferentes microorganismos. Entonces, teniendo esos genomas individualizados, pues ya, digamos, yo puedo, ¿cierto?, en un solo experimento ver cómo el rol que juegan diferentes microorganismos en esas muestras. Si uno va y mira hoy la base de datos de genomas del GenBank, ya se están acercando a 400.000 genomas ya hay depositados. Y genomas pues aislados de metagenomas MAX, solamente del microbioma humano ya hay aislados más de 150.000. O sea, lo que se espera es que dentro de muy poco la mayoría de los genomas que tengamos van a venir de experimentos de este tipo. O sea, el trabajar con genomas aislados de metagenoma es una herramienta muy potente que cada vez pues se va consolidando más, tanto para aplicaciones en salud, en investigación en salud, como para aplicaciones en industria, que sobre todo en industria pues tiene mucho valor. Otra cosa importante pues mencionar acá es que pues uno piensa, bueno, si yo estoy haciendo análisis genómicos y yo necesito comparar mis genomas con otros genomas, ¿qué tal está la disponibilidad en las bases de datos? Ya ven ustedes los números, o sea, tenemos en la mayoría de los grupos de interés industrial y en salud, tenemos unas representaciones abundantes de genomas en las bases de datos, lo cual pues permite, o desde ya pues tiene una base de una proyección muy buena para la taxonomía basada en genoma. Digamos en síntesis, digamos para ya ir cerrando el webinar, entonces, ¿qué son esas cosas importantes pues que quisiera que se llevaran? Entonces, que podemos, utilizando técnicas genómicas, pues hacer ese control de calidad, un control de calidad que era difícil o que no era posible utilizando otros métodos. Adicionalmente, pues podemos detectar esas contaminaciones a bajas concentraciones, y en sistemas industriales podemos detectar contaminantes de microorganismos que no sean cultivables bajo condiciones estándar, ¿cierto? Que eso es otro problema. Yo puedo ir detrás de una estrategia de aislamiento, pero resulta que el bicho es súper complicado de cultivar. Entonces yo me ahorro todo eso utilizando pues estas técnicas genómicas y metagenómicas. Muy importante es que si yo utilizo genómica y taxonomía de alta resolución, yo estoy, digamos, trayendo mi análisis o mi ejercicio microbiológico al siglo XXI, ¿cierto? Es muy importante comparar con lo que está ocurriendo, con todas esas bases de datos, qué es lo que hay. O sea, yo voy a tener una información que no tengo de otra manera. Entonces, digamos, estoy haciendo mucho más competitivo pues mi ejercicio y los hallazgos que yo estoy desarrollando. Y el genoma es una inversión a largo plazo, porque como les decía, yo puedo estar actualizando la taxonomía simplemente comparando mi genoma, el genoma que yo tengo guardado, con lo que vaya evolucionando, pues lo que vaya saliendo en la literatura. El monitoreo de la microevolución de cepas es muy importante. Nosotros trabajamos aquí, pues asesoramos a empresas y también trabajos de grado, de posgrado, y el fenómeno de la microevolución es muy frecuente,
y la gente, digamos, no tiene eso presente. Es muy importante hablar que cuando yo empecé la tesis, ¿cierto? Hace 3 años, el mismo bicho, ¿cierto? O que el bicho sea lo mismo y conserve los mismos genes, ¿cierto? Y que esté expresando las mismas proteínas. En los procesos industriales es todavía más dramático, porque un proceso de microevolución que lleve a la pérdida de características importantes, pues asociadas con el microorganismo, pues ya sabemos que lleva a grandes pérdidas. Y con respecto a los MACs, esto es, digamos, es una tecnología que se está incorporando pues más, digamos, más recientemente, pero estos análisis directos desde la muestra están mostrándonos pues cosas que no podíamos ver antes, como por ejemplo, ¿cierto? En una infección que se sospechaba que era un solo microorganismo, pues a veces encontramos que son varios, cuáles son las proporciones, y logramos detectar de manera mucho más fácil, pero más rápido, aquellos microorganismos que no son cultivables. Si uno mira estas, estas afirmaciones que ve acá, podemos volver al principio de la charla, ¿cierto? Para Koch y para Pasteur, esto eran preocupaciones de los dos. O sea, esto que ustedes están leyendo aquí, por lo menos los 3 primeros puntos, ellos dedicaron mucho esfuerzo de su vida profesional a esto. O sea, ahí es cómo controlar que no haya mezclas, cómo evitar la contaminación, identificar el microorganismo correcto, cómo yo puedo discriminar entre uno y otro, ¿cierto? Y ahí pues el argumento de Koch de que es que hay que hacer cultivos puros, de que hay que gastar mucho esfuerzo ahí, de tener mayor resolución microscópica. Listo. Pasteur, digamos, el fenómeno de la microevolución, Pasteur lo estudió mucho, y ese fue el que él desarrolló las vacunas del Bacillus anthracis. Él desarrolló un proceso biotecnológico para atenuar las cepas en cultivos in vitro. O sea, es un fenómeno que él observó. Lo que ellos sí no pudieron predecir, y que seguro estarían muy felices de saber que, pues, que hubieran podido utilizar tecnologías de estas, es cómo utilizar las muestras, analizar los microorganismos directamente de las muestras. Eso es una cosa que solamente podemos hacer hoy, utilizando las técnicas metagenómicas. Bueno, pues nuevamente darles las gracias, pues, por sacar un rato pues para escuchar la presentación. Esto va a quedar grabado y lo vamos, pues, como siempre, a poner en nuestro canal de YouTube de Genómica Fácil, pues, al cual los invitamos a que se suscriban, y pues estaré gustoso de contestar las preguntas que tengan.